Hola gente de YouTube, aquí estoy de nuevo con un nuevo tutorial. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre cómo almacenar información en una base de datos SQLite o SQLite para los más puristas del inglés. Es bastante simple y no difiere mucho de lo que ya debieran conocer respecto a cuanto a base de datos. ¿Ya? Bueno, primero abrimos nuestro Basic for Android y lo primero nos vamos a las librerías y seleccionamos la que dice SQL. ¿Ya? Luego en el subglobals creamos dos variables. Una que es de tipo SQL, donde se van a enviar todas las consultas, y la otra es de tipo cursor, que es la que va a recibir el contenido o el resultado de las consultas en el caso de que sean consultas de datos, ya que las inserciones no devuelven ningún valor. Entonces primero creamos una variable SQL con el nombre S en este caso, súper imaginativo mis nombres, y una variable C de tipo cursor, que es la que va a recibir los datos. ¿Ya? Bueno, primero y hacemos un pequeño formulario para ingresar. Vamos a hacer algo súper simple, un text box o un edit text y un botón. Y algo para entrar puede ser un list view. Esto sería una lista. Ya, vamos a poner unos nombres más cortos para no teclear tanto. Ya, ahora tenemos nuestro layout listo y podemos comenzar a agregar. Bueno, hay que agregar las variables que vamos a utilizar, o sea, declarar los objetos, perdón, generar los eventos. Esto ya lo habíamos visto en un video. Si es que están viendo este video por primera vez, pueden revisar mis videos anteriores donde se explica un poco el manejo en cuanto al tratamiento de los objetos en Basic for Android. ¿Ya? Como ven, ahí se crearon los objetos, el text, el botón y el list view, que es el que va a recibir los datos que nosotros vayamos a ingresar. Ya habilitamos esto y le cambiamos, como se me olvidó, agregar datos. Nuestro layout que acabamos de crear. Ya, lo siguiente es inicializar la variable S. ¿Ya? Para eso hay que, para poder agregar los datos, tenemos que copiar la base de datos a alguna parte del teléfono donde se puedan copiar datos, porque ya que como está incrustada dentro del archivo o dentro del directorio de la aplicación, no se puede tener acceso o no se puede grabar los archivos, o sea, perdón, los datos. ¿Ya? Y para eso vamos a verificar primero que haya
un lugar donde almacenar la información, primero que todo creamos una variable para almacenar la ruta donde vamos a crear o a copiar la base de datos. ¿Ya? Luego, primero verificamos si hay algún medio externo que sea donde podamos escribir. Para eso utilizamos file, y por aquí dice external writable. Ya, si existe, entonces nuestra ruta va a ser igual a dir out y si no existe, vamos ya, lo que hice aquí es establecer la ruta de, o sea, es ver dónde yo voy a copiar el archivo de base de datos. Aquí verifica que haya, por ejemplo, una tarjeta micro SD, si es que existe y si es que tenemos acceso a ella. La ruta va a ser la micro SD en este caso. Si no existe, vamos a la memoria del teléfono en algún lugar donde podamos escribir. Teniendo nuestra ruta, tenemos que copiar el archivo. Para copiarlo, primero verificamos si es que ya existe. Si es que existe, no lo copiamos, obviamente, para que no se borren los datos, a no ser que sea una nueva versión, pero eso lo tendrán que determinar ustedes. Con file y aquí en dir colocamos la ruta y file name colocamos el nombre de nuestro archivo de base de datos. Lo vamos a nombrar test.db. Todavía no lo hemos creado, así que lo vamos a dejar así. Si existe, hay que comprobar si no existe. Entonces colocamos el falso, entonces copiamos. Donde se encuentra nuestro archivo, y esto es en file.dir_assets. En dir assets se encuentran todos los archivos que nosotros agregamos a nuestro proyecto. ¿Ya? Luego colocamos el nombre de nuestro archivo tal como está ingresado como aparece en la lista de archivos. En este caso debería aparecer aquí. Y después el directorio de destino, que sería ruta, y el nombre del archivo, que vamos a dejar el mismo. Una vez que tenemos copiado el archivo de base de datos, recién podemos inicializar nuestra variable SQL. Entonces ponemos s initialize la ruta, que sería en este caso ruta, y el nombre del archivo es .db, y aquí colocamos true porque
para que en el caso de que no, o sea, para que la creen en el caso de que no exista. Guardamos y ahora vamos a crear la base de datos. Va a ser algo simple. Para esto yo ocupo SQLite Database Browser. Es bastante simple, no requiere mayor experticia, salvo la básica de creación de base de datos. Y bueno, voy a crear bueno, aquí ya había creado uno, pero vamos a crear uno nuevo. Lo vamos a guardar en mis documentos. Tal como lo colocamos. Sí. Creamos una tabla. Por ejemplo, nombres. Y text. Y ponemos create. Luego tenemos nuestra tabla con de nombre nombres, súper original, y con un campo que tiene el nombre, donde vamos a agregar nombres, súper, hiper, ultra original, pero para el caso da lo mismo. Bueno, vamos a la ficha de archivos en Basic for Android y buscamos nuestro archivo de base de datos que hemos creado. En este caso se llama test, aunque debería haberle puesto nombres. Y como ven, se agregó ahí. Entonces este nombre tiene que coincidir con este de acá, o este de acá, o este de acá, o este, en fin. Bueno, tenemos nuestra base de datos y la inicialización de nuestro variable de SQL. Lo siguiente es agregar un evento. Primero vamos a comprobar que el texto no sea de vacío. Aquí agreguemos valores que correspondan. Para insertar solo tenemos que seleccionar nuestra variable SQL y tenemos dos opciones que es exec non-carry y exec non-carry 2. La 1 es para donde nos podemos agregar una consulta con variables, por ejemplo, constantes, y en la otra podemos agregar un conjunto de variables variables constantes. Bueno, en fin, agregamos nuestra consulta. Aquí nos da un pequeño tip de cómo agregar la consulta. Vamos a seguir el ejemplo. Nuestra tabla se llamaba nombres. Vamos a crear como campo. Había colocado el campo nombre, pero voy a agregar otro acá que se llama row id y nombre. El row id lo vamos a dejar null y el nombre vamos a colocar un signo de interrogación. Luego agregamos el valor del text que vamos a agregar o del nombre que vamos a agregar, y para eso declaramos un array con solo el valor del texto. El row id es como el id de cada tabla, o sea, sí, pero este lo maneja de forma interna y así podemos manejar nombres duplicados.
aunque en realidad no viene al caso duplicar nombres, pero para evitar cualquier tipo de error. Entonces con esto ya tenemos agregado, ya estamos agregando a nuestra base de datos. Lo que falta es reflejar lo que nosotros agregamos en el list view. Y para eso vamos ahora a ocupar la variable cursor y le vamos a asignar el resultado de la consulta. Vamos a dar un orden para que vaya organizando ahí por orden alfabético, o sea, orden descendente, o ascendente. ¿Ya? Ahora tenemos asignado el valor de la consulta a la variable cursor, y lo que vamos a hacer es primero limpiar el list view para quitar todos los valores, ¿ya? Y lo siguiente es primero confirmar que el cursor tenga valores en su o sea, que hayan retornado valores a la consulta, si no, no podemos agregar nada, obvio. Y vamos a tirarle un ciclo y lo importante aquí es asignarle el position con, por ejemplo, en este caso la variable i, que va indicando la fila, y al list view le vamos a agregar una línea y le vamos a agregar el valor getString de abajo y el nombre de la columna, o en el otro caso getString2, que da el índice de la columna, pero vamos a colocarle el nombre para escribir más texto. Bueno, haciendo un recuento, primero declaramos nuestra variable ruta, donde nos va a indicar el lugar en el que vamos a copiar nuestro archivo de base de datos. Luego verificamos que haya un lugar donde podamos escribir nuestro archivo de base de datos. Primero verificamos si es que hay alguna memoria externa, tal como alguna micro SD u otra. Si es que existe, la almacenamos ahí para eliminar un poco el espacio en el dispositivo, o si no, lo guardamos directamente en el dispositivo, en algún lugar donde se pueda guardar. Una vez ya establecimos dónde vamos a guardar nuestro archivo de base de datos, preguntamos si es que el archivo existe. Si es que no existe, lo copiamos. Si es que existe, no lo copiamos, aunque ustedes deberán determinar si es que el archivo que van a copiar es una versión más nueva o no, no sé, ahí ustedes verán. Una vez copiamos el archivo de base de datos, inicializamos la variable SQL, que es la que va a gestionar todas las consultas. Esto es como crear el string de conexión, como se hace por ejemplo en .NET. ¿Ya? Bueno, lo siguiente es asignar cuando hacemos clic, para que agregue lo que tiene el edit text que hemos creado. Si el edit text tiene texto, agregamos lo que está en el texto a nuestra tabla y listamos todo el contenido y lo vaciamos al list view. Guardamos y bueno, ahora toca compilar y probar qué tal anda.
Ya, aquí está nuestra aplicación, super aplicación. Vamos a ingresar un nombre, un fantástico nombre, diría yo. Y pinchamos agregar. ¡Oh! Vamos a agregar otro nombre. And it's magic. Este teclado molesta. Y aquí tenemos nuestro... bueno, ahí yo había agregado uno antes. No, en realidad el programa es tan inteligente que saluda. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Bueno, les comento que hay una manera mucho más fácil de evitarse o de escribir menos código. O sea, una manera de resumir esto en una línea, y es con un módulo que se llama dbutils o dbutils, que contiene muchas o bastantes funciones que son muy útiles respecto del manejo de base de datos SQLite, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, que es lo mismo que hice yo acá, ¿ya? Y que basta con realizar la siguiente o escribir la siguiente línea. Y eso es todo. Ahí esta función se encarga de verificar y copiar la base de datos si es que corresponde, ¿ya? También hay otras funciones, por ejemplo, tiene muchas funciones para el manejo de base de datos, por ejemplo, como manejo o la administración de base de datos. Si ustedes quieren hacer algún visor o alguna cosa para crear base de datos, pueden implementarlo con este módulo. Por ejemplo, tienen para crear tablas, para eliminar tablas. Bueno, aquí tiene para insertar valores, pero con mapas. Algo que todavía no comprendo muy bien, pero es como asignar, no sé, en realidad. Para actualizar, tiene muchas funcionalidades, y una de las que encuentro geniales es, por ejemplo, aquí, Execute Spinner. Lo que hace es, uno le envía una consulta y la agrega dentro de un spinner o un combo box, como lo conocemos, y agrega los valores uno por línea. O por ejemplo execute list view, que es lo mismo que yo hice acá, pero acá tiene muchas más funciones. Por ejemplo, para agregar dos líneas, una línea con el valor y la otra, por ejemplo, puede ser la descripción del valor o algo, no sé. Y acá hay otras más sofisticadas que entregan, por ejemplo, el texto formateado. Por ejemplo, acá en SQL, en HTML, perdón, entrega una tabla, o la tabla, la visión de la tabla, pero con el formato HTML. Esto lo pueden incorporar dentro de un web view. Ustedes ejecutan, llaman a esta función, entregan los parámetros y lo asignan directamente al web view con el load HTML, ¿ya? Bueno, y aquí tienen un poco para manejar las versiones de la base de datos en caso de que hagan alguna actualización u otra cosa. Es bastante útil y se pueden ahorrar bastantes líneas de código, además que está ultra probada y a prueba de errores, salvo de tipeo. Pero
les va a ayudar, así que busquen DB Utils en el foro de Basic for PPC debe estar. No sé si tengan acceso o haya que haber o uno tiene que haber comprado la versión para tener acceso, no estoy seguro. Si no, lo pueden encontrar donde ustedes saben, es cosa de rebuscarla un poco más. Bueno, eso es todo por hoy. Más adelante les entregaré otro tutorial. Ahí veremos de qué se trata. Hasta la próxima.